No van a escuchar sino dos nomás. Ah, bueno, menos que ya se fueron. El agua la traemos, acuérdense que la tenemos del tanque, como ustedes saben, sale del tanque el agua y se lleva del acueducto, se obtiene de entrada y se lleva hasta ese tanque. ¿Sí? ¿Están mirando el tanque? Que está encima de la oficina. Entonces, cuando el agua llega a ese tanque es cierto nivel. Con una bomba sacamos agua de otro tanque y le ponemos agua allá, más agua de la que vamos a sacar para esto. Entonces allá tiene un tabique, un vertedero en el cual el tanque empieza a llenarse y se desborda por ese tabique, ¿ya? Porque más agua entra que la que sale de para acá, entonces va a sobrar siempre, va a estar por encima del tabique, o sea el vertedero de excesos desbordándose. Pero eso ¿para qué es? Para siempre mantener cabeza constante, entonces siempre estar lleno mientras estemos trabajando acá, ¿ya? Eso es lo primero. El agua la derivamos de allá por una serie de tuberías que van debajo de las rejillas amarillas y una de esas llega acá. Entonces abrimos esta válvula y permitimos que el agua entre, ¿ya? Entonces el agua entra por estas dos tuberías, da la vuelta, si quieren pueden mirar, da la vuelta y se devuelve por esta. Sí, allá en la esquina de allá, si miran aquí por debajo así para que no vayan a caer así. Allá al final estas dos se unen y sale por eso. Y llega y cae a este tanque. Entonces, si volumétricamente con probeta, cronómetro, medimos el caudal que está saliendo allá, es el caudal que está circulando. Para una abertura de esta válvula, ¿no? Determinada. ¿Ya? Está claro ahí, ¿no? Bueno. Un sistema de tuberías tiene diferentes formas. Una tubería simple, un sistema simple es, si aquí por ejemplo entra acá un solo diámetro y dio la vuelta y cayó allá, un solo diámetro. Un sistema simple, con un solo diámetro. ¿Okay? Un sistema en serie. ¿Qué es un sistema en serie? Un sistema en serie es cuando esa misma línea que acabo de decir, con una diferencia, en lugar de tener esa línea un solo diámetro, tiene dos o más diámetros. Tiene un diámetro grande y va reduciendo. Cambia otro más pequeño, ya es en serie. Si cambia otro más, ya es en serie. Entonces, un sistema simple es una línea, un diámetro. Un sistema en serie, una línea, pero esa línea, varios tramos con diferentes diámetros. ¿Va? Va cambiando el diámetro. Sistema en serie. Entonces, cuando es el sistema en serie, ¿cómo se calculan las pérdidas las pérdidas de energía a lo largo de esa línea? Uno tiene que hacer el cálculo de la energía en el tramo que tenga un solo diámetro. Vamos a hacer esto, desde aquí hasta donde termina el diámetro, ¿ya? Y luego le suma las pérdidas del siguiente tramo que tenga otro diámetro. Y si luego a eso hay otro diámetro, entonces las pérdidas más las pérdidas en ese otro tramo que tenga ese otro diámetro. Entonces por cada diámetro va a tener una longitud y le calculamos las pérdidas. Sumado eso es todo lo que perdió de energía. En el caso de cuando era simple, era un solo diámetro, es unas solas pérdidas, no hay más, ¿ya? Entonces, las pérdidas de energía en los sistemas en serie son la sumatoria de las pérdidas en cada tramo. Cada tramo tiene un diámetro. ¿Ok? ¿Estás grabando? Vamos a ver. En tuberías, ahora hay otro sistema que es tuberías en paralelo. Porque aquí estaba durmiendo. No es como tienes, está mirando así, pero ya como los ojos cerrados. Ya, tuberías en paralelo. Entonces, tuberías simple, en serie y en paralelo. Las tuberías en paralelo son, cada tubería saca agua de un punto, de la fuente, ¿sí? Entonces, esta saca agua de la fuente, esta saca agua de la fuente, ¿sí? Cada una va a sacar un caudal.
puede que tenga un solo diámetro. Son en paralelo, porque cada una saca agua de la fuente y la llevan a una fuente en común. Entonces, de un tanque pueden salir dos tuberías. Cada tubería saca su caudal y lo lleva, ambas llevan a otro tanque. Sistema en paralelo. Podría ser que las dos tuberías sacan agua del tanque. Una sale por aquí y otra sale por aquí a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Y en el camino llegan y se unen las dos tuberías. Y sigue una tubería con un diámetro, digamos, más grande. Entonces, esa tubería de diámetro más grande es la que llega al tanque de descarga, lleva el caudal de las dos tuberías, de las otras dos, ¿cierto? Porque cada una saca su caudal y se unen, se suman los caudales y siguen. Entonces, el concepto es este. Las tuberías en serie se suman las pérdidas, pero el caudal es el mismo. En esta que decíamos el mismo caudal, un solo caudal. Entonces se suman las pérdidas, pero el caudal es el mismo, tuberías en serie. Tuberías en paralelo, se suman los caudales, pero la energía, las pérdidas son las mismas. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Las pérdidas son las mismas. En tuberías en paralelo se suman los caudales, por ejemplo, se unen las tuberías, pero las pérdidas son las mismas independientemente del camino. O sea, si se llegan a unir, salen cada tubería con su caudal y se unen en una sola que llega a su destino, si se unen, entonces lo que perdió el ramal 1 entre el punto en que se unieron y la fuente, o sea, la fuente y el punto donde se unieron, es igual a lo que perdió de energía el otro ramal entre la fuente y el punto donde se unieron. No importa el camino, si se unen, las pérdidas son las mismas. Ese es el concepto de paralelo. Pérdida la misma, no importa el camino. Si una tubería ahora no tiene un solo diámetro, sino tiene esa tubería como esta en serie y la otra también, lo mismo. El caudal que llega aquí, el caudal que pasa por la otra, se unen, entonces suman los dos caudales, pero lo que perdieron de energía hasta ese punto es el mismo, por este camino o por ese. No interesa que tengan diámetros diferentes, no importa que tengan accesorios diferentes, no importa que tengan longitudes diferentes. Esta podría ser una tubería que viniera acá, fuera ya hasta la puerta a 10 metros, diera la vuelta por allá, volviera, se arrojara un diámetro más chiquitico y se uniera aquí y subiera. Aún así, la pérdida entre este punto y el punto donde se unen es igual a la pérdida entre este punto y el punto donde se unen siguiendo esta otro ramal. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Porque el sistema es inteligente. Entonces, ¿dónde se producen más pérdidas en el ejemplo que puse ahorita? ¿En el ramal 1 que el que va hasta la puerta y volvió o en este ramal? Igual. ¿Cierto? Es igual. ¿Por qué igual? Porque aquí aparentemente en este perdería más, porque va hasta allá y vuelve, ¿cierto? Y tiene más accesorios y más diámetro más pequeño. Pero como el sistema inteligente, entonces por este ramal va a botar mayor o menor caudal de comparación del otro. ¿Menor o mayor? Mayor caudal. ¿Tú qué dices? El caudal es el mismo. El caudal es el mismo. ¿Ustedes qué dicen? Extrayendo la energía de ese cerebro. El caudal, ¿qué pasa con el caudal? No sé. Para que las pérdidas son iguales, ¿qué se necesita? ¿Cómo? Mayor caudal. ¿Mayor caudal dónde? Si yo le boto más caudal por esta de acá, ¿las pérdidas aumentan o disminuyen? ¿Son las mismas si le boto más caudal? ¿Por dónde debería ir más caudal? Miren, como por acá esta tubería cogió 20 metros de para allá y volvió, entonces, y tiene diámetros más pequeños, entonces
el sistema es inteligente, va a botar poquitico caudal por allí. Porque con menos caudal, como da tantas vueltas y da tan lejos, tiene que ir poquito caudal para que produzca unas pérdidas. Que sean las mismas, que en el otro ramal bota más caudal, porque produce unas pérdidas. Entonces no puede más. Entonces por donde haya más dificultad, bota menos caudal. ¿Cuánto? Lo que necesite para que las pérdidas sean iguales. Él sabe el sistema cuánto debe dejar, cuánto caudal necesitas derivar por allí para que produzcan unas pérdidas sean iguales que en el otro ramal, con más caudal. Más caudal pero menos recovecos. Entonces produce hasta se equilibran las pérdidas. ¿Sí? Entonces, pero ¿cuánto caudal? No, el sistema dice, por aquí hay más recovecos, es más larga la tubería, más accesorios, todo eso, boto menos caudal para que las pérdidas sean iguales al otro ramal donde voy a botar más caudal, pero es que son menos recovecos. Entonces las pérdidas las equilibra el caudal. Entonces bota por cada ramal lo que necesite, tal de que sean las pérdidas iguales. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, mire que eso es conceptual y tienen que entenderlo. Yo no sé si en la teoría lo vieron. Cuando el sistema es en serie, en paralelo, y vamos a suponer que de un tanque salen dos tuberías, se unen en un punto, ¿sí? Y allí donde se unen las dos tuberías, una tubería acá, la otra tubería acá, se unen. En el punto que se unen sale una tubería, dos tuberías, tres tuberías. Ya. Miren, dos tuberías se unen y luego de aquí hay una T, así. Entonces el cabal hace así, ¿cierto? Y sigue hacia el tanque. Entonces, por cada una de estas, la pérdida es la misma. Como acabo de decir, cuando son en paralelo. Y si la pérdida es la misma, el agua en el tanque de llegada alcanza cierto nivel. Si luego de esas dos tuberías le pongo otra tubería central que llega al tanque también, o sea, la que venía una sola y la dividí en tres, no en dos, sino en tres. ¿Las pérdidas son iguales o menores? No, en cada ramal deben ser iguales, pero las pérdidas en total entre el punto en que se unen y el tanque son menores o mayores que cuando iban dos tuberías nomás. Pero estás adivinando por qué. No, pues, Sí, digo blanco, ¿por qué? No, entonces negro. pues imagino que es mayor porque se invierte en otra tubería más, ¿no? Como que pérdida de esa tubería más. No tubería más. O sea, iban dos. Si le pongo una tubería más, ¿qué pasa con el caudal? ¿Qué pasa con el caudal? ¿Por qué disminuye? Porque tiene que equilibrar las pérdidas. No, Y viene una tubería, así, donde ya vienen una tubería. O sea, viene un tanque, tanque sale una tubería. En cierto punto hay una T. De aquí sale una tubería, otra tubería y llegan a un tanque. ¿Ya? Entonces, con esta distancia, por esta ruta o por esta ruta, las pérdidas son las mismas. ¿Sí? Ahora, yo le coloco una tubería igual a esa aquí en la mitad. Entonces llegan tres tuberías al tanque. ¿Qué pasa con las pérdidas? Yo sé que la pérdida de aquí debe ser igual a la de aquí, debe ser igual a la de acá, de acuerdo a lo que he dicho. Pero las pérdidas en general son menores o mayores que cuando está solamente esta y esta. O sea, comparado con cuando le pongo la tercera línea. Ahí los caudales de las dos de acá serían menores porque ahí, pues ahí como O sea, si salen dos tuberías, el caudal que circula, la suma de este caudal es menor que si le coloco tres. ¿Por qué? Porque tiene mayor, o sea, pues, pequeño tramo tiene más pérdidas. sería el mismo caudal. ¿No? Sería el mismo caudal. Pero no, ¿cuál es el mismo caudal? El que viene por aquí es el mismo, pero
Cuando tengo este se divide en un caudal, otro caudal, ¿cierto? Vamos a suponer que son iguales la longitud y todo, entonces es el mismo caudal, ¿no? Por acá que por acá. O sea, la mitad. El de aquí se divide en dos. Ese coge al tanque y coge el tanque. Produce unas pérdidas, ¿no? Entre este punto y el tanque hay unas pérdidas, que son iguales acá hay una cosa. Ahora, le coloco otra tubería acá. ¿Qué pasa con el caudal? Con este que venía aquí, ¿qué pasa? Ponle lógica. ¿Qué pasa? Tiene un caudal aquí, ¿qué pasa con el caudal? Es el mismo, ¿no? ¿Cuál? O sea, sería el mismo caudal que se Y entonces de aquí no hay caudal. Y acá no. Sí habría, pero sería menor. Serían, ¿por qué menor? O lo que usted dijo ahorita, que entre, por ejemplo acá, el sistema es inteligente, entonces... No, aquí son iguales, en este caso va a ser igual la tubería y la longitud y todo. todo. Les vuelvo y repito, es algo elemental. Mira, María, porque está interfiriendo lo que son los codos mira, también. ponga atención. Es elemental. Es un caudal aquí. Coge por aquí la mitad, la otra mitad por aquí. Este viene una tubería aquí, sigue la mitad, la otra aquí, llegó al tanque. ¿Listo? Unas pérdidas. Después de eso yo voy a comparar lo que pierde ahí con, le coloco otra tubería aquí, o sea salen tres tuberías. Y la pérdida entre este punto y el tanque, ¿cuál es mayor? ¿Cuando hay tres o cuando hay dos? es mayor cuando hay tres. La pérdida, ¿por qué es mayor cuando hay tres? Pues la pérdida tiene que ser la misma, porque tiene No, la misma en cada ramal, pero la Pero en total. total. Estoy comparando. es mayor, pues, Cuando ponle hay ese dos que o tres. cuando hay tres. Más, ¿no, profe? Pues es ¿Ah? mayor. O sea, yo le decía porque es como tomar pérdida por accesorio. No, Parece no. que- Un no sé accesorio si son los bien. mismos. O sea, Todo igual. Es elemental, pero esa es la dificultad de los que no piensan. Con el mismo tramo, pues las dos tendrían, pues, estarían creando con el mismo, pues, las mismas pérdidas de la mitad del otro tramo, tendrían que igualar las pérdidas, entonces disminuirían las dos para igualarse las pérdidas. Entonces con menor las pérdidas, que cuando hay tres tuberías son menores las pérdidas que cuando hay dos son mayores. Cuando hay tres son menores. Bueno, pero la razón no es esa. La razón es, el cabal lo dividió en dos, con un diámetro de tubería igual a este de acá. Pero si pongo otra tubería, el cabal se divide en tres partes, entonces más pequeño, con el mismo diámetro. Entonces lo que circulaba por aquí con un cabal ahora circula un cabal menor por el mismo diámetro. Entonces las pérdidas son mayores o menores. Menores porque es la misma, físicamente la misma tubería, pero con menor caudal. Entonces es menor la pérdida entre este punto del tanque, por este camino. Pero como este igual, es menor por este. Y como este es igual a este, pues son menores, ¿cierto? Y por la del centro, pues la misma. Porque este es igual a este, igual a este. Pero en general las pérdidas entre este punto del tanque son menores que cuando hay solamente dos, porque dos era el mismo tubo, pero con más caudal, entonces produce mayor pérdida. Igual a esta, pero mayor caudal que cuando son tres. Entonces si yo aumento el número de ramales, si yo pongo cuatro, pues el caudal se distribuye en cuatro partes, pero en los mismos diámetros, entonces las pérdidas son menores. ¿Y qué repercute eso en el tanque? Cuando estaba con los dos, únicamente con los dos tubos, el nivel del agua dentro del tanque estaba así. Quiere decir que llegó con esa energía para que estuviera ahí en cualquier punto, ¿ya? Cuando le pongo la tercera línea a esto acá, ¿qué le pasa a este nivel? Sube, baja, se mantiene constante. El nivel del agua dentro del tanque Se mantiene. se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Que sigue llegando el mismo caudal. ¿Cómo? ¿Cómo? No, profe. Ah, es que no. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al nivel del agua dentro del tanque de llegada?
Ah, no se mantiene. Se mantiene. ¿Por qué? Pero usted dice que salen, o sea, no, o sea, ya llega al poder de la misma hora, o es que no le va a llegar, Pero tiene menos pero tiene menos. ¿Ah? ¿Qué pasó con las pérdidas? Entonces, si con 2 está el nivel del agua acá, ¿cómo hacer si hay menos pérdidas? ¿Qué le pasa al nivel del agua? Tiene más energía para subir más, ¿o no? Estamos pensando lo contrario. ¿No? ¿Por qué sube el agua dentro del tanque llegada hasta esta altura, la altura que sea? Porque es la energía que tiene. Pero si cuando va a llegar tiene menos pérdidas, pues tiene más energía para subir más. Cuando estaba en 3 estaba aquí y ahora le quito una y va por 2, entonces hay mayores pérdidas. Aunque esta es igual a esta, pero hay mayores pérdidas. Entonces el nivel del agua está aquí. ¿Sí me entienden? Entonces aquí van a hacer un trabajo. No es fácil de hacer. No es tan